El último tango en París es una película que la primera vez que la vi, como era una película que le gustaba mucho a mis padres, pues pretendí que no me gustaba. Pero la verdad es que me gustó mucho. Y cada vez que la he visto me ha gustado más, ¿no? Yo siento adoración por París. Y hay una serie de elementos en la película que me fascinan, ¿no? Quítate el abrigo y ayúdame. Desde el abrigo de María Schneider hasta su sombrero. Yo soñaba con tener un sombrero y un abrigo así. Gracias. El abrigo Camel de Marlon Brando. Estuve en París hace cosa de un mes y pasé justamente delante del apartamento donde se supone que pasa la película. Y lo veo y me siento muy cerca de ese momento, ¿no? de libertad total de Bertolucci, de recrear casi esquinas de los cuadros de Francis Bacon en la película. Todos los recuerdos son una mierda. Todo en la película para mí es fantástico y fascinante. Sé que hay mucha gente que ahora la verá y pensará, ¿pero esto qué es? ¿No? Bueno, es su pérdida, ¿no? ¿Tienes miedo? No. En el guión estaba esa escena, o sea, no podía llamarse engaño. Tampoco me parece una escena como... Yo recuerdo que mi padre, así por lo bajinis, le comentaba a mi madre esta escena, ¿no? Y a mí me parecía también, ¡guau! Pero la película tiene algo de un momento perdido, ¿no? De un momento de la vida de una ciudad, de un momento de eclosión de dos genios, como eran Bertolucci y Brando, y eso sale en la película y no sé, Brando me parece un actor magistral, pero ya el nivel de verdad, ¿no? Y de desnudez que muestra en la película, creo que hay muy pocos actores en el mundo, ¿no? que lo hayan, no sé, que se hayan desnudado así, ¿no?